Hola a todos. Bueno, vamos a ver si el viento nos lo permite, que se nos escuche bien el audio. Este es un vídeo que ya hacía tiempo que queríamos hacer aquí en el Club Clásicos del Este sobre el tema de los yugo, porque bueno, es más bien un vídeo para desmitificar que el yugo y el 127, o más bien dicho, el yugo deriva del 127, o que es un 127 a la yugoslava, o que está hecho sobre la base del 127, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos con un vídeo de parecidos razonables y diferencias sustanciales. Y así que, aprovechando que tengo un 127, pues vamos a poder acometer este vídeo. Bueno, es un 127 de primera serie. Lo interesante con el yugo, o comparar con el yugo, hubiese sido con un segunda serie, puesto que ya tenía la calandra un poquito más amplia, más parecida a la calandra del yugo, más parecida, que no era igual, pero bueno, nos vale perfectamente. Así que vamos a comenzar, creo, por los parecidos razonables, si os parece bien, así que vamos a ello. Comenzamos con uno de los parecidos principales, que incluso es lo que hace que mucha gente a primera vista diga, vale, es una derivación o de un 127 o hecho sobre su base. Pues son los faros, aquí los veis, con este diseño tan característico, que claro, si lo comparamos con el del 127, pues prácticamente es el mismo, prácticamente es el mismo diseño. ¿Por qué ese diseño o ese parecido? No es porque se hiciese sobre el 127, sino que bueno, Zastava ya fabricaba en aquella época, un poquito antes de aparecer el yugo, el modelo yugo, porque al final la marca era Zastava y el modelo era yugo, posteriormente se bautizó como yugo para mercados de exportación. Fabricaba por entonces el Fiat, bueno, la versión también yugoslava del Fiat 128, incluso con su propia carrocería de 5 puertas, que era el 101. De ahí que se partiese de la base del 128 para hacer el yugo. El 127 no llegó a fabricarse por Zastava, entonces estamos hablando de que la base o la plataforma no es la misma que la del 128, con lo cual este deriva del 128 con plataforma cortada, y el 127, Fiat 127, Seat 127, no. Aquí vemos las llantas. En este caso tenemos a la izquierda la del 127 y la que está puesta, pues como podéis ver bien, es la del yugo. Parecidos más que razonables. Mismo tipo de llanta, diseño, es la típica llanta Fiat Seat de agujeros, únicamente que la del 127 tiene algo menos de garganta o de profundidad, y la del yugo pues es un poquito más profunda. Las medidas, en este caso en el 127 es una 135-80 R13, y en las del yugo, en esta ocasión, que es el yugo 55, es una 155-70 R13. Seguimos con los parecidos razonables. Maneta del yugo. Y aquí tenéis la maneta del 127. Aquí tenemos la boca de llenado del yugo, que la tenemos en el lado derecho, en la parte baja, y en el 127 la tenemos en el lado izquierdo y en la parte trasera, un poquito más alto que la del yugo. En los yugo nos encontramos el cristal derivabrisas fijo, y en el 127 nos encontramos con que el cristal derivabrisas se puede abrir desde el interior. Aquí vemos otra diferencia ya. Comenzamos con las diferencias. Apertura del capó, como podéis ver bien, el 127 abre su capot hacia adelante y el yugo pues la abre hacia atrás. Y aquí les tenemos con los capots cerrados y en vista lateral. Aquí hay una de las diferencias, bueno, que son menos palpables, pero una vez con el metro en la mano, pues nos podemos dar cuenta. Tenemos un largo de 3,59 metros, o sea, 3 metros 59 centímetros para el 127. Y para el yugo tenemos 3,49. Estamos hablando de una diferencia de 10 centímetros, con lo cual el yugo
es 10 centímetros más corto que el 127. La batalla del 127 son 222,3 centímetros y en el yugo tenemos 215 centímetros de batalla. Algo interesante a destacar también, ya que estábamos hablando de los capós, de las aperturas, es el frontal en sí, ¿no? Miremoslo de ambos lados. Por ejemplo, los 127, porque es un primera serie, pero segunda serie ya llevó el capot un poquito más plano, pero bueno, siempre tuvo este tipo de apertura, ¿no? Desde el primera serie hasta el tercera serie, o Fura en España, siempre tuvo pues este tipo de diseño y la apertura hacia adelante. Es un morro bastante más plano, la aleta ya la podéis ver, incluso la luz de intermitencia lateral es parecida, es redonda, es parecida a la del yugo, pero ahora vamos a ver que la del yugo, esta es más plana, la tulipa es más plana y esta sobresale más. El yugo, ya veis aquí que es más rectilíneo, hace esta forma. Aquí, este tipo de forma en punta de lanza incluso, y la del 127, si lo comparamos, pues es más lineal o más rectilínea. Podríamos también aplicarlo un poco hacia versiones posteriores como el de segunda serie o incluso, como bien digo, el tercera serie de Fiat o Fura de SEAT. Con lo cual, bueno, las diferencias en este caso son palpables. Vemos también aquí los intermitentes encastrados, bueno, en estas primera serie bajo en la aleta, bajo el capó, bajo las luces, y aquí también, pero ya lo vemos en el parachoques, como lo llevase en su momento el segunda serie del 127, pero obviamente también estamos hablando que los parachoques eran diferentes. Lo suyo hubiese sido tener un segunda serie que hubiésemos visto un poquito más diferencias y algunas afinidades, ¿no? Pero vamos, que ya lo estáis viendo que, bueno, pues no, mucho tienen algo, pero no tienen que ver. Las cotas de altura son bastante parejas, pero en este caso tenemos 1,37 cota máxima de altura del 127 y 1,34 en el yugo, con lo cual es 3 centímetros más bajito el yugo, aunque nos parezca desde aquí que incluso es un poquito más alto. Aquí tenemos el ancho, 1,52 en el SEAT 127 o Fiat 127 y 1,54 en el Zastava Yugo. Y aquí tenemos ambos coches con sus terceras puertas abiertas para introducirnos en el maletero. En el 127 nos encontramos un coche con una boca bastante más amplia que la del Yugo, con un maletero también más capaz, y en el Yugo nos encontramos un maletero más pequeño y bueno, con una boca de carga un poquito más estrecha, ¿no? O más angosta. Pero claro, estamos hablando de que un coche está midiendo más que otro. En el caso favorable o más largo, podríamos decir, es el 127. De ahí que, como es lógico, el Yugo tenga una capacidad de maletero pues un poquito más pequeña. Pues aquí les tenemos, vamos a decir que parecidos pero no iguales. Más que hermanos o padre e hijo, vamos a hablar de primos hermanos. Coches que tienen un concepto similar, que derivan de la casa madre Fiat en todo caso, pero con soluciones diferentes, de hecho, y plataformas también diferentes. Pues, como hemos comentado, el Yugo es parte de la plataforma del 128 recortada y el 127 tiene su misma plataforma. También comparten algunos elementos comunes de piezas, pero no siempre van a ser las mismas. Respecto a las motorizaciones, el Yugo sí llegó a incorporar el motor 903 que también incorporaba el 127 en su versión 45, el Yugo, pero posteriormente también incorporaba, como en este Yugo que tengo aquí en el azul, el 55, incorporaba un motor 1100 Lampredi, también incorporaba el 1300 también Lampredi, y el 127 pues no llegó a incorporar ese motor, sino ya otro motor totalmente diferente, aparte del 903, que creo que era, no sé si era el 1050 centímetros cúbicos
o algo así. Algo más de 1000 tenía el otro motor del 127. Así que, bueno, nada, si tenéis alguna duda, nos lo comentáis aquí en los comentarios y os contestaremos por aquí. Hasta luego.